Sean bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a discutir esta práctica 3 diodo LED y el display de 7 segmentos. Entonces vamos a retomar acá, lo vamos a desarrollar con el simulador de Proteus. También en la carpeta de práctica he colocado un portable para otro tipo de programa. Yo le voy a explicar hoy pues en el desarrollo de Proteus lo que sería la práctica, y al final pues voy a explicar también haciendo uso del otro programa que sería el de Circuit Maker, para que ustedes tengan en cuenta también si tiene problemas a la hora de ejecutarlo en Proteus, pues tiene esa otra herramienta. Entonces tenemos, ¿verdad?, como tema que sería el diodo LED y el display de 7 segmentos. En este caso la práctica no está para 7 segmentos, lo vamos a hacer para la próxima semana. Hoy solo vamos a discutir lo que sería el diodo LED, y como objetivo tenemos, ¿verdad?, que usted al final de la práctica va a poder explicar o va a poder decir cuánto voltaje o cuánta corriente máxima puede consumir, ya sea el diodo LED o el display de 7 segmentos, haciendo uso del Proteus, ¿verdad?, o otro simulador de electrónica. Y la frase, pues la que vamos a compartir el día de hoy, pues sería: una mentira tiene velocidad, pero la verdad tiene perseverancia, ¿verdad? Esto viene siendo referido a que siempre hay que ser honesto. Ahí tenemos el diodo LED. El diodo LED pues prácticamente es un dispositivo o un emisor de luz, ¿verdad?, que lo podemos encontrar de diferentes colores, ya sea rojo, verde, amarillo, naranja, o tenemos los conocidos como infrarrojo. El infrarrojo, ¿verdad?, es el que nosotros tenemos más que todo en los controles remotos, ¿verdad? Ese emite también luz, pero el ojo humano, ¿verdad?, no logra ver esa luz, pero con una cámara nosotros podemos ver la luz que está emitiendo ese diodo infrarrojo. A la hora de presionar un botón, ¿verdad?, nosotros podemos ver lo que sería la luz infrarroja. El ojo humano pues no logra ver esa luz, pero también es conocido como un diodo, ¿verdad? Ese diodo, ¿verdad?, igual que los anteriores que vimos, el rectificador y el Zener, tiene dos terminales, y los terminales vienen identificados, ¿verdad?, por ánodo y cátodo. Y si lo vemos de una forma, de una vista de planta, ¿verdad?, lo que sería el diodo, pues vamos a lograr, ¿verdad?, identificar cuál sería el ánodo y el cátodo. En la parte que tiene recta, ¿verdad?, ese sería el cátodo, ¿verdad?, y el otro sería el ánodo. Aquí tenemos dos representaciones de circuitos de la conexión de lo que sería el diodo. Recordemos de que en los diodos hay dos formas de conectarlo, una forma directa y una forma inversa, ¿verdad? Entonces tenemos que este diodo LED va a funcionar siempre y cuando yo lo conecte en una forma directa. Me hacían una pregunta, ¿verdad?, referido al diodo LED con la resistencia, que a dónde debo de colocar la resistencia. La resistencia, ¿verdad?, pues me preguntaban si debe ir en el ánodo o debe ir en el cátodo, ¿verdad? Como por norma, por decirlo así, o por como siempre se ha utilizado, ¿verdad?, el diodo, ¿verdad?, se ha colocado siempre en el ánodo. Ahora bien, pero ¿se puede conectar en el cátodo? Sí, lo puede conectar en el cátodo. Recordemos que usted lo que tiene aquí es un circuito serie, ¿verdad? Un circuito serie conformado, ¿verdad?, con la fuente, la resistencia y el diodo LED. Así que pues la resistencia puede ir en cualquiera, puede ir en el ánodo o en el cátodo. En el caso de los displays, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?, ahí se habla de un ánodo común y se habla de un cátodo común. Entonces las resistencias se deben de colocar, ¿verdad?, en los terminales correspondientes al display. Entonces ahí viene también la interrogante, ¿verdad?, que le mencionaba, de que entonces a dónde debo de colocar la resistencia. Pero cuando estemos en el display, pues le daré más explicación referido a eso. Aquí tenemos unos parámetros técnicos, ¿verdad?, que se refiere a una corriente máxima y un voltaje máximo que de fábrica son colocados ya en los diodos LED. Entonces tenemos que normalmente todos los diodos LED, aproximadamente ellos trabajan o debe fluir una corriente aproximadamente de 20 miliamperios. Entonces, para que ellos proporcionen una luz adecuada, entonces tenemos un voltaje que debe de existir en el diodo LED. En el diodo LED debe existir un voltaje
En el caso de si es rojo debe de existir un voltaje de 1.6 y en el caso de un naranja debe consumir un voltaje de 2 voltios y el amarillo 2.4, igual que el verde 2.4 y el azul pues 3.4. Pero recordemos que siempre por ello, ¿verdad? Una corriente aproximada que debe fluir tiene que ser de 20 miliamperios. Al final de la práctica, ¿verdad? Hay una parte analítica de este documento donde debemos de determinar el valor de la resistencia que debo de colocar acá. Cuando estemos en esa parte le voy a explicar también cómo debemos considerar algunos valores, ¿verdad? O algunas fórmulas para determinar el valor de la resistencia. Aquí tenemos el display de 7 segmentos, ¿verdad? En el display de 7 segmentos, pues, este está conformado, como la palabra lo dice, con 7 segmentos, pero cada segmento está representado por un LED. O sea que internamente él tiene un LED, ¿verdad? Entonces, si lo vemos de una vista de planta, vamos a identificar cada segmento que van desde A, B, C, D, E, F y G, ¿verdad? Esos serían los segmentos que están compuestos en el display. Ahora aquí tenemos las representaciones que serían de los displays, ¿verdad? Pero internamente, donde hablamos de un ánodo común. ¿A qué se refiere? Se refiere que todos los ánodos, ¿verdad? Estarían conectados entre sí y las resistencias, ¿verdad? Serían conectados en el cátodo. Entonces aquí van la resistencia en el cátodo. Entonces, donde yo les mencionaba, ¿a dónde vamos a colocar la resistencia? Si en el ánodo o en el cátodo, ¿verdad? En este caso, en los displays, ¿verdad? Cuando tenemos un ánodo común, debemos de colocar la resistencia, ¿verdad? En el cátodo, ¿verdad? En cada terminal de los cátodos lleva una resistencia. Aquí también se maneja, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta más adelante en la forma como se vayan utilizando los displays. Se acostumbra también a utilizar una sola resistencia y esa resistencia se coloca en el común, el pin común, o decirlo en el ánodo, ¿verdad? Ahí se coloca lo que sería la resistencia, que también se puede hacer uso de esa manera, ¿verdad? Y también tenemos el otro lado, ¿verdad? Que sería el de cátodo común. Entonces este me indica que todos los cátodos estarían conectados y las resistencias hoy irían colocadas lo que sería en el ánodo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener los dos tipos de display. Nos podemos encontrar con los dos tipos de display para hacer la práctica, ¿verdad? Más adelante igual, ¿verdad? Cuando veamos la práctica, yo le voy a decir hagamos la práctica con el ánodo común y después hagamos la práctica con el cátodo común. Esos dos displays pues nos podemos encontrar en lo que sería en el simulador y los podemos encontrar también de diferentes formas, ¿verdad? Podemos encontrar un display de dos, ¿verdad? Que están los dos displays y tenemos también cuando tengamos un juego ya de un display, ¿verdad? Ya para diseñar lo que sería un reloj digital, ¿verdad? Entonces al lado contrario, ¿verdad? De lo que sería al display ya físicamente nos vamos a encontrar con los pines, ¿verdad? Estos pines, ¿verdad? Pueden ser identificados con el tester. Recordemos que el tester tiene la escala para medir diodos, ¿verdad? Entonces, para identificar cuál pin corresponde a cada segmento, ¿verdad? Utilizamos el tester y él me va a encender, ¿verdad? Cuando yo identifique si es de ánodo común o de cátodo común. O muchas veces el fabricante expresa, ¿verdad? Aquí una etiqueta que el display es de ánodo común y de cátodo común, pero lo único que no están especificados son los terminales a cuál corresponde cada segmento, sino que eso hay que identificarlo con el tester, ¿verdad? Ya con la práctica uno se ya tiene memorizado a dónde corresponde cada segmento. Aquí tenemos ya de una forma del circuito eléctrico, ¿verdad? De lo que sería para cada uno de los displays y tenemos, ¿verdad? La representación, cómo van a ir colocadas las resistencias, donde va el ánodo y donde está cuando lo tenemos en configuración de cátodo común. De esta forma, ¿verdad? Como lo tenemos aquí, es como lo vamos a armar en Proteo, ¿verdad? Cuando estemos desarrollando la práctica del display. Continuamos acá con la clase 2, ¿verdad? En este caso que sería ya ir armando lo que sería el circuito. Y lo vamos a armar en lo que sería en Proteus. Este es el circuito que debemos de diseñar, ¿verdad? Ya en la práctica, como tenemos fuentes ajustables, ¿verdad? Esa era la idea de desarrollar la práctica ya en físico, ¿verdad? Tener una fuente ajustable donde yo tengo que ir variando el valor de voltaje. Pero en este caso, ¿verdad? Para simular esa variación de voltaje se ha colocado lo que sería el potenciómetro.
Y la otra, ¿verdad? Que el potenciómetro no me va a expresar, bueno, sí le expresa un valor ohmio, pero acá para el modo de simulación le va variando, pero según un porcentaje de ohmio es lo que le va expresando, ¿verdad? Entonces debemos de colocar lo que sería el amperímetro y el voltímetro. Y lo que sería el amperímetro tiene que estar en escala de medir miliamperios, porque es una corriente pequeña que vamos a estar midiendo en el circuito. Entonces, este sería el circuito a armar, ¿verdad? Para hacer la simulación. Y lo que indica la flechita que tenemos aquí es lo que utiliza para ir ajustando el porcentaje del potenciómetro. Estos son los elementos, ¿verdad?, que vamos a utilizar, que sería para los componentes de la fuente de voltaje, la parte de los diodos, que va a ser para cada uno de los colores, el rojo, ¿verdad?, el amarillo y el verde, es el que corresponden a los dos tipos de diodos LED, ¿verdad?, por decirlo lo más común. Entonces lo vamos a hacer con estos elementos. De ahí el resistor, ¿verdad? Y cómo vamos a buscar también lo que sería el potenciómetro, porque muchas veces si usted coloca solo pot, le va a aparecer, pero no le va a permitir que usted lo simule. Entonces tenemos que buscarlo con esto para que le permita que usted lo pueda simular. Luego, ¿verdad? Para que usted pueda buscar los que sean los instrumentos, ¿verdad? Nos vamos a ir en la pestaña donde dice instrumentos, ¿verdad? Entonces ahí vamos a seleccionar lo que corresponden a corriente directa, ¿verdad? Tanto para el voltaje como para el amperímetro. Recordemos que en el primer año, pues más que todo nosotros trabajamos con voltaje directo. Ahí le voy a explicar en relación al Proteus, ¿verdad? Cómo vamos a estar ahí simulando la parte del circuito, ¿verdad? Porque tengo que explicarles también, aquí en la guía no explico los parámetros que se deben de cambiar en el diodo LED, ¿verdad? Yo le coloqué aquí en las indicaciones que los parámetros del diodo LED pues no los vamos a cambiar para nada, pero sí vamos a tener que cambiar los parámetros, ¿verdad? Porque por default, ¿verdad?, lo especifica que tienen 20 miliamperios y con un voltaje de 1.6. Ya lo vamos a revisar en el simulador. Entonces, para que esos parámetros también me lo cambien. Y la otra corrección que vamos a tener que hacer es con la parte de la gráfica, que vamos a colocar lo que sería el voltaje, pero en el eje de las X, ¿verdad? Y el voltaje, perdón, y la corriente la vamos a colocar en el eje de la Y. Esto es de corregirlo para ver la gráfica, lo que corresponde al diodo LED. Esas serían las correcciones. Vuelvo a repetir las correcciones. Vamos a corregir en la representación de la gráfica, que en el eje X voy a colocar lo que sería voltaje y en el eje Y voy a colocar lo que serían las corrientes. Y la otra corrección, ¿verdad?, que vamos a tener que ajustar los parámetros para cada diodo LED, ¿verdad? Entonces permítanme abrir Proteus. Va muy bien, entonces el circuito pues yo ya lo tengo armado acá en Proteus, ¿verdad? Entonces aquí están el listado de materiales que se van a utilizar, ¿verdad?, tanto de los diodos como el potenciómetro, el resistor, ¿verdad?, y lo que sería la fuente. Entonces lo que yo le indicaba, que vamos a cambiar los parámetros relacionados a cada LED, ¿verdad? Entonces tenemos que darle clic, ¿verdad?, a lo que sería al diodo LED, le damos doble clic. Entonces aquí aparecen los parámetros de lo que serían los diodos LED. Entonces en este caso, ¿verdad?, esta parece que tiene un voltaje máximo de 2.2 voltios y le dice que la corriente sería de 10 miliamperios. Entonces estos dos datos son los que usted me va a cambiar en relación a los colores que va a utilizar en los diodos LED, ¿verdad?, según en los datos que se les proporcionó en el material. Entonces serían estos dos datos que ustedes va a cambiar, ¿de acuerdo? Esa sería la corrección que tenemos que hacer, ¿verdad?, para hacer la práctica para cada diodo LED. Va en la otra, ¿verdad?, que tenemos que cambiar también lo que sería el valor de las resistencias. Creo que el potenciómetro de default parece que le da un valor de 10 kilos, lo tiene que pasar a 5 kilos. Y la resistencia esta que vamos a utilizar la podemos dejar una resistencia estándar, ya sea de 100, de 220 o 300 ohmios, este valor. Si lo puede dejar como cualquiera de esos tres valores, lo puede dejar usted.
Entonces a la hora de simular el circuito, ¿verdad?, usted tiene que tomar dos datos. Y los dos datos que debe tomar sería el del amperímetro y el del voltímetro, porque son los que le van a permitir para que usted haga la gráfica. Entonces, como les decía, ¿verdad?, la parte que usted va a ajustar, ¿verdad?, o la que va a ir variando, ¿verdad?, va a ser en relación al potenciómetro, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir viendo el comportamiento que va a tomar o la luz que está emitiendo, en dado caso lo que sería el diodo LED, ¿verdad? Y va a ir cambiando los parámetros las magnitudes, para tanto de la corriente como del voltaje, según cómo usted ajuste lo que sería el potenciómetro. Va bien. La otra situación, ¿verdad?, que quería darles también es que en el material dice que usted tiene que hacer tiene que obtener unos datos, ¿verdad?, que serían alrededor de 10 datos. Entonces, si tenemos que la resistencia justa está especificado en porcentaje, ¿verdad?, y tenemos un máximo de un 100%, entonces haga las lecturas en cada 10%. Entonces usted va a empezar a hacer las lecturas, ¿verdad?, cuando tengamos un 10%, ¿verdad?, una lectura. Después toma la siguiente lectura cuando tenga 20%, ¿sí? Y luego cuando tenga 30%, 40% y así sucesivamente, ¿verdad? Esos serían los datos que usted va a tomar para hacer la gráfica, ¿sí?, que le va a ayudar para hacer la gráfica. Ahora bien, como le repito, ¿verdad?, que esta gráfica usted las puede desarrollar a mano, ¿verdad?, en papel cuadriculado, ¿verdad?, o en blanco, como usted guste, tomando de referencia alguna escala que usted determine, o, ¿verdad?, puede hacer uso de Excel, ¿verdad? En este momento le voy a explicar lo que sería la gráfica, cómo lo va a desarrollar en Excel. En este caso yo he tomado la serie de unos parámetros, ¿verdad?, de qué diodo es, pues ahí va a comparar usted cuando está haciendo la práctica, ¿verdad?, qué valores corresponden a esto, ¿verdad? Entonces tenemos que graficar el comportamiento de lo que sería el diodo LED, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer la gráfica. Entonces con Excel pues le permite hacer esa representación, donde usted al final puede capturar la imagen y pegarla en cada simulación de que usted ya está desarrollando, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad?, para seleccionar esta parte, ¿verdad?, vamos a sombrear lo que serían las dos columnas, ¿verdad? Y luego lo vamos en la parte de insertar, nos vamos a la parte de gráfica, ¿verdad? Seleccionamos ¿verdad? Y entonces tenemos esta que nos puede representar, ¿verdad? Pero lo que interesa sería de este modo. Necesitamos hacer la representación de la gráfica. Entonces tenemos ya aquí lo que sería la gráfica del diodo, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a observar, el comportamiento del diodo, ¿sí? Entonces otra forma es como usted va a poder graficar lo que sería el comportamiento para cada uno de los diodos, ¿verdad? Va muy bien. Este programa pues sería ya el de Circuit Maker, ¿verdad? Otro que permite simular circuitos electrónicos, ¿verdad? Casi está completo, igual que Proteus. Veamos. Para que usted empiece a buscar los elementos, ¿verdad?, necesitamos ir a la parte de la librería, que la librería sería donde está la simbología del transistor y el capacitor. Le damos clic ahí, ¿verdad?, lo que sería la librería, y vamos a encontrarnos con una serie de elementos, ¿verdad? En este caso necesitamos utilizar lo que sería el diodo y necesitamos el LED. Aquí no vamos a poder lograr ver, ¿verdad?, lo que sería el encendido del LED, pero sí vamos a ver el comportamiento que tiene con las magnitudes tanto de la corriente como del voltaje. Y si lo vamos a hacer en este programa, ¿verdad?, vamos a seleccionar esto, lo vamos a hacer primero con el diodo 1, después con el diodo 2 y después con el diodo 3. Digo esto porque en este sí no puedo ajustar los que serían los parámetros, sino que aquí ya están establecidos los parámetros. Entonces vamos a asumir con el diodo 1, diodo 2 y el diodo 3, y lo vamos a manejar con cada color, ¿verdad?, según como usted me lo especifique, ¿verdad? Es decir, yo lo tomé el diodo 1 con rojo, el diodo 2 con el amarillo y el diodo 3 con el verde, ¿verdad? ¿Sí? Entonces estos serían los tres diodos que usted va a tomar, porque no podemos cambiar lo que serían los parámetros.
Entonces a la hora de seleccionar lo que sería el diodo, ¿verdad? Le vamos a seleccionar, ¿verdad? Entonces ya tenemos lo que sería el diodo. Otra forma de trabajar en este programa, ¿verdad? Yo puedo configurar cada tecla con cada elemento. Para decirlo, al presionar una tecla, pues que me aparezca elemento. Hay unos que ya están determinados. En el caso de la resistencia, ya está determinado. Si yo presiono lo que sería R, ¿verdad? ¿Sí? Pues me aparece lo que sería la resistencia, ¿verdad? Y le aparece un valor de default que sería de 1 kilo. Lo vamos a cambiar, ¿verdad? Esto siempre dándole doble clic. Yo puedo cambiar el valor de la resistencia. En este caso vamos a un valor de 100. Podemos dar un valor de 100. Les dije que podemos utilizar valores de 100, 200 o 330. Y en el caso del potenciómetro también está determinado en la tecla, ¿verdad? Ese lo podemos utilizar presionando la tecla Shift y el R. Y aparece lo que sería el potenciómetro. Y con clic derecho, ¿verdad? Yo puedo rotar lo que sería el elemento. Y el otro elemento que ya está determinado también en el uso de la tecla sería para la batería, ¿verdad? En este caso podemos presionar lo que sería la B y aparece lo que sería ya la batería o la fuente de voltaje. Y para hacer las conexiones, ¿verdad? Tenemos que seleccionar lo que sería este símbolo de más. Entonces se nos pone un cuadrito rojito, ¿verdad? Entonces lo presionamos y lo mantenemos presionado y lo llevamos hacia donde lo queremos conectar. Igual acá, ya mantenerlo presionado. Y tenemos ya armado el circuito. Pero siempre recordemos que en estos circuitos nosotros necesitamos, en los simuladores, siempre necesitamos colocar lo que sería la referencia tierra. Y esa referencia tierra también ya está determinado como el teclado de su computadora, ¿verdad? Al presionar 0, ¿verdad? Le va a aparecer a usted lo que sería la referencia tierra. Y lo tenemos acá. ¿Sí? Y ya tengo conectado lo que sería la referencia tierra. Va bien. Entonces aquí pues faltarían colocar lo que serían los instrumentos de medición. Puede quitar esta conexión porque íbamos a colocar lo que sería el instrumento de medición. La representación de esto, ¿verdad? Cómo se va a colocar, pues viene dado, ¿verdad? Y similar, ¿verdad? Como se seleccionan en Proteo los elementos, ¿verdad? Entonces los vamos a ir siempre a librería, pero en este caso vamos a ir a buscar lo que serían los instrumentos, ¿verdad? Y tenemos instrumento acá. Y me aparece la parte de análogo, ¿verdad? Entonces aquí aparece lo que sería el multímetro, el que vamos a utilizar. Como vamos a medir corriente, ¿verdad? Cuando yo suelte, ¿verdad? Ya cuando voy a colocar el elemento le aparece si va a medir resistencia, va a medir voltaje o va a medir corriente. Entonces seleccionamos corriente. Le damos OK. Aquí le puedo dar duplicar, ¿verdad? Porque voy a utilizar otro instrumento, ¿verdad? Y lo vamos a colocar acá, ¿verdad? En este caso, está configurado siempre para medir corriente. Entonces vamos a darle doble clic y lo vamos a configurar que vamos a medir voltaje. Y procedemos a hacer las conexiones donde yo quiero medir, ¿verdad? Faltaría un dato que ajustar, que en este caso sería el valor de la fuente, ¿verdad? Que tiene que ser 12 voltios. Y también tengo que ajustar el valor del potenciómetro. Al darle doble clic al elemento, pues me hace el cambio o me proporciona la ventana para hacer las modificaciones, para editar los datos del elemento. Y aquí ya tenemos, ¿verdad? Lo que sería el circuito. Ya hoy ya procede a hacer la simulación, ¿verdad? ¿Dónde lo voy a simular? En esta figura, ¿verdad? Donde aparece un muñequito que va corriendo, ¿verdad? Entonces ese sería la parte de simular el circuito. Lo simulamos, ¿verdad? Y ahí me aparece lo que serían los valores del voltaje, los valores de corriente, ¿verdad? Una punta se convierte como una punta, digamos, una punta lógica, digamos, una punta lógica de lo que sería el cursor, ¿verdad? Esto me ayuda también para que yo pueda hacer mediciones de voltaje, ¿verdad? Medición de corriente, incluso medición de potencia que tiene en cada elemento. Yo puedo hacerlo en esta forma. Entonces tengo para medir
corriente, ¿verdad? Si yo le doy clic ahí y se me ha colocado la letra I, ¿verdad? Corresponde a corriente, ¿sí? Puedo hacer la medida, ¿verdad? Y me está diciendo que la lectura es de 4.23 miliamperios, pero se lo está mostrando en esta pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Igual yo puedo medir la parte de voltaje aquí, ¿verdad? Que sería este mismo voltaje, ¿verdad? Puedo presionar acá y le doy clic y me cambia y me da la lectura aquí de voltaje. Entonces esta punta también, ¿verdad? En este caso, mire, se me presenta la letra P que corresponde para medir potencia. Entonces yo puedo darle clic, ¿verdad? Presiono y me dice que la potencia, ¿verdad? Sería de 1.789 miliwatts que estaría en esta resistencia. Igual la puedo ver en el diodo LED de cuánto sería la potencia. Y la potencia del diodo LED sería de 7.195 miliwatts. Entonces cada simulador, ¿verdad? Tiene sus ventajas y desventajas para hacer la simulación de los circuitos eléctricos o electrónicos que usted quiere diseñar previo, ¿verdad? Llevarlo a una forma práctica, ¿verdad? Recordemos que estos simuladores nos ayudan, ¿verdad? A identificar también algunas fallas o algunos errores de armado del circuito. La otra situación, ¿verdad? O podemos decir una desventaja que va a tener en este simulador, que no puedo ir ajustando el valor de la resistencia, ¿verdad? No se puede ir ajustando. Entonces usted necesita, ¿verdad? Hacer la modificación esa, pero manual. Entonces ese porcentaje usted lo va a ir cambiando, ¿verdad? Al darle doble clic, usted tiene que ir cambiando el porcentaje de la resistencia. Como lo vamos a ir haciendo en cada 10%, entonces vamos a iniciar aquí 10%, le vamos a dar OK. Ya cambia el porcentaje y simulamos. Y ya los valores tanto de la corriente, del voltaje ya cambian, incluso también la potencia del diodo LED ya cambia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Este es otro simulador que nosotros podemos utilizar para hacer lo que sería la práctica, ¿verdad? Bien, hoy voy a explicar la parte analítica que aparece en el documento, ¿verdad? Vale, entonces vamos a la parte final, ¿verdad? De explicarle lo analítico que vamos a hacer en esta práctica. Vale, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Este sería un circuito serie. Hay datos que ya nos ha proporcionado el circuito y hay información que, pues en tecnología, pues se nos dice que es un circuito serie, la corriente es la misma. Entonces en este caso me está pidiendo que yo determine lo que sería el valor de la resistencia, ¿verdad? Tomando en cuenta que estos serían los voltajes, ¿verdad? Que vamos a tener en el diodo LED, ¿sí? Entonces debemos de calcular la resistencia para cada color, de cuánto sería el valor de la resistencia. Entonces vamos a tener, ¿verdad? De que la corriente que va a circular por el circuito, ¿verdad? Que vamos a tener en esta trayectoria, ¿verdad? ¿Sí? La corriente que va a circular en ese punto, ¿verdad? En ese punto la corriente va a ser de 20 miliamperios, la corriente que va a circular, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos esos dos parámetros, tenemos la trayectoria de la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos el otro parámetro que tenemos, ¿verdad? Es el voltaje que tiene cada diodo, cada diodo, ¿verdad? El voltaje que tiene cada diodo, cada color aproximadamente, ¿verdad? ¿Cuál es el valor? Entonces tenemos estos 1.6 voltios, 2 voltios, 2.4, 2.4 y 3.4. Entonces en este caso que le da de 2.4, ¿verdad? Solo va a ser un cálculo porque aquí vamos a decir que la resistencia para el caso del color amarillo y el color verde pues sería del mismo valor. Entonces, si ya conocemos la corriente, conocemos el voltaje que tiene el diodo LED, conocemos la fuente de alimentación para el circuito, entonces me pide calcular R y sabemos que R es igual a voltaje sobre corriente, ¿sí? Entonces el único dato que usted va a empezar a determinar sería lo que el voltaje de la resistencia, ¿verdad? Es el primer dato que usted debe empezar a buscar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a buscar el voltaje de la resistencia? Pues recordemos de que al hacer la resta, ¿verdad? Del voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo, vamos a tener el voltaje de la resistencia, ¿sí? Y ese resultado, ¿verdad? Lo va a dividir usted entre la corriente, ¿verdad? Que sería la fórmula para determinar la resistencia, ¿verdad? Que tiene este circuito. Y esto sería de mi parte, ¿verdad? Y siempre la recomendación, sigan cuidándose, ¿verdad? Y esperemos que muy pronto, pues,
estemos ya en el salón y pues discutamos más lo que serían los problemas en los circuitos, tanto teórico como práctico, ¿verdad? Entonces, pues, cuídense un montón y saludos, ¿verdad?